Lo que ha hecho el fiscal en este momento es hacer un primer planteamiento respecto a lo que sería una fisonomía de esta estructura organizativa, cómo operaban, cuáles fueron las decisiones que se tomaron sobre el particular y cuáles serían las eventuales responsabilidades, porque evidentemente quienes están en la parte superior de la estructura son las personas que bajo distintos matices tomaban diferentes decisiones sobre el particular. Tenemos a un especialista, reconocido abogado penalista, Luis Lamas Puccio, para que nos ponga en contexto lo que va diciendo el fiscal. Bienvenido, doctor Lamas Puccio, a Exitosa. Muy buenos días, doña Karina. Siempre grato de escucharte. Muchísimas gracias, doctor. Dígame, estamos escuchando lo que va diciendo el fiscal de esta Fiscalía Especializada para luchar contra la corrupción en el poder. Él ha llamado varias veces al alcalde de Anguía como cabecilla dentro de la misma organización criminal, pero también lo llama como operador. Pero cuando él ha presentado el caso, ha dicho que hay una mega organización y que el presunto cabecilla de esta mega organización es el presidente de la República. ¿Por qué lo llama cabecilla al alcalde de Anguía ahora? Porque se trata de una estructura compartimentada en la que diferentes personas tienen distintos roles, cumplen distintas funciones, y están, digamos, en una estrecha correlación en términos de lo que significa la decisión y la orientación que se mantuvo para poder cometer distintos delitos. En esta estructura, evidentemente, el nivel jerárquico es muy importante, pero, digamos, definir en términos precisos de cuál es cada una de las responsabilidades que tendría que asumir cada persona dependerá mucho de cuál es el desarrollo y el análisis de las actividades de contenido judicial que tengan que implementarse a futuro. Lo que ha hecho el fiscal en este momento es hacer un primer planteamiento respecto a lo que sería una fisonomía de esta estructura organizativa, cómo operaban, cuáles fueron las decisiones que se tomaron sobre el particular y cuáles serían las eventuales responsabilidades, porque evidentemente quienes están en la parte superior de la estructura son las personas que bajo distintos matices tomaban diferentes decisiones sobre el particular. En este contexto, digamos, la primera figura, la figura más representativa, es el presidente de la República en esta descripción de esta fisonomía. Hay otras personas que bajo distintos matices también tendrían capacidad de poder haber direccionado los esfuerzos, ya no en el plano estrictamente político figurativo, sino en lo que se refiere a actividades operativas, hechos fácticos reales que permitían, digamos, que esta red de naturaleza criminal en el ámbito de la corrupción utilizaba las funciones públicas dentro de esta jerarquía, pero a los efectos de poder diagramar, a los fines de poder ser más explícito, es que se ha diseñado esta fisonomía para que cada uno pueda ubicar a las personas involucradas, los diferentes roles que cumplían y cómo esto estaba jerarquizado, ¿no? Muy bien, entonces, si ayer el fiscal dijo que Jennifer Paredes podría afrontar una pena de prisión de 23 años y a ella se le ha descrito como la lobista, la que iba y vendía estos proyectos, pero que también tenía el respaldo del financiamiento que venía desde Palacio de Gobierno, pero era una lobista, una intermediaria. ¿Cuánto tiempo podría, según su expertise, soportar o podría en realidad afrontar el alcalde de Anguía, Mendoza? ¿Cuánto podría afrontar? Porque a él se le está imputando, me parece o no, delitos más graves. Bueno, las imputaciones son en conjunto. En términos de lo que se está discutiendo ahora es una prisión preventiva.
Y cuando uno analiza la prisión preventiva tiene que cumplir con ciertos requisitos o ciertas exigencias. Una de ellas es el análisis del delito que habría cometido y cuánto le correspondería por ese delito que se ha cometido, porque una de las exigencias para la prisión preventiva es justamente que los delitos superen los 4 años de pena privativa de la libertad. Entonces lo que está haciendo el fiscal es hacer una prognosis, ¿no?, a futuro de cuál sería la responsabilidad que podría acarrear estos delitos de acuerdo a lo que está establecido en el Código Penal. Entonces el fiscal lo que ha hecho es describir cuál es la pena que correspondería al delito de lavado de activos, cuál es la pena que correspondería al delito de crimen organizado, cuál es la pena que correspondería al delito de colusión en su modalidad agravada. En síntesis, se trata de delitos graves. Ahora, en este contexto, la legislación en materia de crimen organizado señala un plus sobre el máximo de los delitos que se han cometido. Y como son delitos que pueden acarrear penas entre 15 y 20 años, la sumatoria más el plus de crimen organizado, evidentemente que sube de manera significativa hasta los 25 años. Sin embargo, este es un análisis primigenio de los hechos, en tanto que dependerá, porque lo que se está discutiendo acá es una prisión preventiva, no se está discutiendo la pena que le va a corresponder. Eso se tendrá que verificar en su oportunidad en el momento de la acusación fiscal y en el momento que se ingrese al juicio después de la acusación fiscal, y en el juicio tendrán que valorarse las pruebas, ver cuáles son las circunstancias que pueden agravar la responsabilidad, cuáles son las circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad, cuál ha sido la performance de cada uno de los involucrados a lo largo de la investigación, a lo largo de la acusación y a lo largo del juicio. Entonces va a depender muchísimo de cuál es la actitud que asumen estas personas, porque si el proceso va a continuar como que parece que así es en términos de delitos graves, también surgen posibilidades de que las personas que están siendo investigadas no solamente asuman sus responsabilidades ante la evidencia y la magnitud de los hechos, sino que también se acojan a otras fórmulas, como puede ser el caso de la terminación anticipada, en la que se reconoce la responsabilidad y se entra a un proceso de negociación. Evidentemente que el proceso de la negociación en esas condiciones implica asumir responsabilidades, implica pagar una reparación civil dependiendo de la contundencia y de las evidencias. En ese escenario, el rol de los abogados va a ser fundamental, porque los abogados no solamente asumen la defensa, sino que ante las evidencias lo que se va a buscar es atenuar las responsabilidades, y para eso la terminación anticipada es un mecanismo que implica reconocer, asumir, pero buscar una fórmula de que vaya disminuyendo el número de años que le correspondería. Claro, pero en eso síntesis, vamos a verlo en el... Lo que ha hecho el fiscal es una prognosis nada más, ¿no? Claro, pero eso lo vamos a ver en el futuro, pero según lo que tenemos ahora a la vista, el alcalde de Anguía, Medina, es un funcionario público. Esto no agrava la pena, él no se aprovechó del puesto, él no tiene más poder que la hija cuñada del presidente de la República, o por tan solo ser hija cuñada del presidente de la República, ella ostenta más poder que el alcalde de Anguía, porque él además era el amigo del presidente de la República. Sí, interesante el planteamiento que señalas, porque hay que hacer varias diferencias, ¿no? La función pública es una circunstancia que agrava la responsabilidad, a diferencia de lo que significa la participación de una persona que no tiene la condición de funcionario público. En el delito de colusión, cuando se trata de la participación de un funcionario público, la pena puede aumentar hasta 15 años como mínimo, lo cual, en el caso del alcalde, su situación es distinta y es diferente. En el caso de Jennifer, ella no tiene la condición de funcionaria, sin embargo, sí tiene una vinculación de carácter familiar en el contexto que estamos analizando, que puede ser utilizada y podría ser usada como una circunstancia que agrava la responsabilidad en términos de lo que significaba la situación privilegiada en la que ella se desempeñaba, su vinculación de carácter familiar
y evidentemente una relación directa con el presidente de la República, que sería, digamos, el máximo responsable en este contexto. Entonces dependerá de la vinculación de la relación en términos de lo que significa una relación familiar, dependerá de la capacidad y el rol que tenía la persona en el sentido de que era un funcionario público, y todo eso va a ser objeto de evaluación, porque como te manifestaba hace unos instantes, lo que se está discutiendo ahora solamente es la prisión preventiva, no se está discutiendo la responsabilidad. No es el momento pertinente y además la ley no lo permite. Sin embargo, claro, para el común denominador de los ciudadanos se está hablando de penas privativas de la libertad. Muy bien. Benji Espinosa es el abogado de la primera dama y la primera dama está aquí tocada directamente porque es parte de este organigrama que ha presentado la Fiscalía. Benji Espinosa está hablando de presión preventiva, ¿no? Presión preventiva. Entonces, esta prisión preventiva, se ha utilizado. No sé por qué él ahora trata de tergiversar una figura que está utilizada desde siempre. Se supone que este tipo de prisión y elementos que usa la justicia es precisamente para buscar la verdad, la información y además es legal, ¿no? Por supuesto, es una figura de naturaleza procesal que está establecida en el Código Procesal Penal en el título de lo que se denomina como las medidas de coerción personal. Es decir, para que la Fiscalía pueda investigar, necesita mecanismos legales que le permitan, digamos, ejercer algún tipo de coerción en cuanto a la forma y la manera como se desarrolla la investigación. Porque las personas que están siendo investigadas recurren a una serie de medios de defensa que a veces los coloca en una situación privilegiada en cuanto al manejo de la información, en cuanto a la forma como coordinan entre los investigados, y la Fiscalía necesita esas medidas de coerción cuya máxima expresión es la privación de la libertad. La mínima podría ser una orden de comparecencia o en todo caso una comparecencia con restricciones, como podría ser también el arresto de contenido domiciliario. Pero para poder evaluar estas circunstancias, primero que todo están la contundencia, la fortaleza y la consistencia de los elementos de convicción. Es decir, no estamos hablando acá de una acusación ni de una imputación en concreta. Procesalmente estamos analizando si existen y si existen, qué tan fuertes son los análisis que permiten vincular a las personas investigadas con los delitos que son objeto de investigación. Acá hay una frondosa cantidad de elementos de convicción que están fortaleciendo esa exigencia de carácter procesal, porque no se trata de personas que son ajenas a las investigaciones, o sea, no son ajenas a los hechos investigados. Hay evidencias, hay información, que es lo que se conoce como elementos de convicción, que los están vinculando directamente, porque si eso no existiera, no habría razón para investigar a estas personas. El otro tema es la actitud que asumen. Posiblemente se pueden escapar, evaden la acción de la justicia, se pueden esconder. Hay un precedente bastante significativo en el caso de Bruno Pacheco, en el caso de Juan Cirno, en el caso de los sobrinos. Es un elemento que no se puede descartar. El otro tema es, están colaborando, se han sincerado, están obstaculizando. Hay personas ajenas a la investigación que también están entorpeciendo la investigación, están tratando de llevar el tema procesal judicial a una dimensión política, están tratando de confundir a la opinión pública, están escondiendo pruebas, es decir, una serie de circunstancias que pueden ser categorizadas como que no colaboran, están obstaculizando y están entorpeciendo la investigación, cuando lo que necesita la Fiscalía es justamente ciertas facilidades dentro de las garantías para poder desarrollar esta investigación que, como te vuelvo a manifestar, sería la antesala de lo que más adelante sería la acusación. Y esta investigación, dada la complejidad, puede tener un máximo hasta de 36 meses en la que existe a veces la necesidad de aplicar medidas coercitivas, como son la privación,
no solamente para que se escapen, sino también para que entorpezcan, porque personas que están investigadas en libertad están coordinando, están conversando, están escondiendo pruebas, y eso evidentemente es obstaculizar la labor de la Fiscalía. Y además nosotros ya hemos visto esta figura de la prisión preventiva. No es tanto así como lo está diciendo la defensa de la primera dama y también que es la defensa del presidente de la República, como prisión preventiva, ¿no? Hemos visto cómo se han ido a la cárcel varios de los expresidentes, Keiko Fujimori, también la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que ha salido y que creo que simultáneamente se está viendo su causa, que todavía no tiene acusación, ha salido, pero también se tuvo que ir a la cárcel por esta prisión preventiva, precisamente, ¿no? Exactamente como tú manifiestas, ¿no? O sea, la prisión preventiva es una exigencia de carácter procesal vigente en las normas procesales, en los términos que te lo acabo de explicar. La prisión preventiva adquiere una dimensión coloquial, adquiere notoriedad, no porque existiera abuso o no abuso de ella. La prisión preventiva adquiere trascendencia e importancia en términos mediáticos y políticos, porque los involucrados son personas que tienen labor política, y al tener labor política intentan politizar una decisión de carácter procesal, afirmando que hay un abuso de la prisión preventiva, cuando en realidad no se trata de un abuso. El abuso, en todo caso, habría sido decisiones que siempre han estado vigentes, pero son las normas las que en el caso de delitos de corrupción, de crimen organizado, posibilita a los magistrados que puedan disponer una prisión preventiva hasta de 36 meses, porque son investigaciones especialmente complejas y enrevesadas que necesitan tiempo para poder indagar, y además porque, a diferencia de lo que sucede en otras oportunidades, las investigaciones en casos políticos adquieren notoriedad. Sin embargo, creo que es importantísimo señalar que una cosa es lo que puede pretender la Fiscalía, como es el pedido que estamos analizando. Otra cosa muy distinta es las posiciones que ejercen la defensa, pero lo trascendente y lo importante es que quien toma la decisión es una persona que tiene la condición de magistrado y se mantiene al margen. Solamente escucha, observa, analiza, y desde el punto de vista autónomo él tendrá que tomar la decisión. Si corresponde o no corresponde, decidir y disponer una prisión preventiva como la que estamos analizando en este momento, ¿no? Claro, las prisiones preventivas siempre se han dado en organizaciones criminales, más aún los casos se han vuelto mediáticos porque se han registrado en expresidentes, alcaldes, exalcaldes, ¿no? Pero y ahora más aún porque es la primera vez que se está investigando a un presidente en funciones. Vamos a ver qué es lo que pasa con Jennifer Paredes, que ¿para cuándo se debería dar, o esto queda simplemente en la decisión del magistrado, del juez que está llevando la causa? Porque ayer hemos visto que era la audiencia, se ha cortado y hemos estado viendo, estamos viendo la audiencia del alcalde de Anguía. ¿Cuándo se resuelve? Exitosa. ¿Por qué lo cortó, no lo siguió? En los mismos términos, sí, hay dígame. que escuchar cuáles son los medios de defensa a través de los cuales la defensa de los investigados tienen todo el derecho a objetar la solicitud de la Fiscalía y desvirtuar, en la medida de sus posibilidades, la veracidad de lo que está diciendo el fiscal. Si es verdad o no es verdad, si es cierto o no es cierto, si existen o no existen hechos fácticos que pueden respaldar la hipótesis que está manejando la Fiscalía. Esto tiene que ser resuelto lo más rápido posible. Una vez que han terminado los alegatos, el juez tendrá que emitir una decisión en las próximas horas, en el sentido de si dispone o no dispone una prisión preventiva, que puede ser por 36 meses, de repente es por menor tiempo, pueden ser situaciones distintas en cada uno de estos dos casos, o también no descarto la posibilidad de que el juez crea que no es pertinente detener físicamente a estas personas, sino
solamente le correspondería una orden de comparecencia, en el peor de los casos con ciertas restricciones. En esa línea de análisis, lo que decida este juez, sea en su máxima expresión o en su mínima, puede ser objeto de una apelación por los abogados o por la fiscalía, para que sea una sala superior integrada por 3 magistrados, los que decidan si lo que decidió el juez está o no está, de acuerdo a su criterio, arreglado a lo que establecen las normas y a la valoración de los hechos. Muy bien, y ahora que nosotros dábamos cuenta, para cambiar un poco el tema, dábamos cuenta que se va a dar una juramentación y va a ser la juramentación del ministro de Defensa, el reemplazo del ministro Gavidia. El ministro Gavidia se da en... Exitosa. Nuestros trascendidos es que va a asumir Leonel Cabrera, que es el viceministro en este momento. Pero Gavidia se está yendo en medio de cuestionamientos. Entonces, los cuestionamientos son sabidos, es que paseó a sus hijas en helicóptero, que se dio unos banquetes ahí en el MINDEF, en el Ministerio de Defensa, que también se contrató cuando no se puede porque hay una reglamentación de contrataciones del Estado, que se contrató a su esposa, también se contrató a su hija, y él salió medio llorando diciendo de que por servir a su país había sucedido todo esto. ¿Qué le espera en términos penales? ¿Tiene algún tipo de paraguas, protección por haber sido ministro? Algunos años no lo van a poder tocar la justicia, ¿o no es así? Mira, dependerá de cuáles son los actos imponderables que necesitan de una inmediata actuación. Dependerá de cuál es la noticia criminal, porque todo esto comienza cuando el Ministerio Público, a través de diferentes fuentes informativas, toma conocimiento de un hecho que podría tener trascendencias de naturaleza penal. El Ministerio Público se informa a través de lo que sale en los medios de comunicación, o de repente hay una persona que se siente agraviada y formaliza una denuncia. También puede intervenir el Estado a través de la Procuraduría formalizando una denuncia. Una vez que se materializa la noticia de diferentes fuentes, lo que hace la Fiscalía es abrir una etapa preliminar de indagación, porque en los medios de comunicación pueden decirse muchas cosas, ¿no? Pero acá estamos hablando de una posible responsabilidad penal. Entonces la Fiscalía dispone una indagación preliminar, una investigación preparatoria, para ver si hay algún contenido veraz que pueda significar tomar una decisión de iniciar una investigación. Hay muchos actos que son inaplazables, que si no se realizan ahora, no se van a realizar después. Dependerá de la evolución de esas indagaciones para más adelante convertirse en una investigación preparatoria, y si hay funcionarios que están amparados por la Constitución política, entonces esa investigación tiene que hacerlo la Fiscalía de la Nación. Si eso se formaliza como investigación preparatoria y dejan de ser solamente mera información de actos inaplazables, entonces en un momento determinado la Fiscalía tendrá que solicitar que esa persona, al estar amparado por la Constitución política, tiene que someterse al antejuicio. Tiene antejuicio. Es el juicio para darle la inmunidad en el Parlamento. Solamente, ¿no? Tiene el antejuicio y depende del Parlamento levantárselo. Y después se convierte en una siempre persona... cuando sean hechos cometidos durante el ejercicio de la función, ¿no? Porque si son hechos con anterioridad, entonces no están amparados por esa protección. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, como siempre, a Luis Lamas Puccio, abogado penalista.